La historia de amor entre Özge Yaz y Gökberk Demirci ha estado llena de momentos que parecían sacados de una película, pero ninguno tan impactante como el que rodeó los preparativos de su boda. Durante semanas, los rumores sobre la tensión con la familia de Gökberk dominaron titulares y conversaciones en redes sociales. Sin embargo, pocos imaginaban cómo Özge lograría cambiarlo todo con una sola decisión. Lo que parecía imposible terminó convirtiéndose en el gesto más comentado del año. El conflicto comenzó cuando trascendió que parte de la familia de Gökberk no asistiría a la boda. Algunos desacuerdos del pasado y diferencias personales habían creado una distancia difícil de reparar. A pesar del amor que unía a la pareja, la sombra de esa ausencia empañaba los preparativos. Özge, sin embargo, no se resignó. Esta boda no tendrá sentido si ellos no están allí, le habría dicho a su entorno más cercano. Lejos de los focos, la actriz decidió actuar por su cuenta. Mientras todos esperaban que los representantes o familiares mediadores resolvieran el problema, Özge tomó el teléfono y llamó personalmente a cada miembro de la familia de su futuro esposo. No fueron conversaciones fáciles, hubo lágrimas, silencios incómodos y palabras sinceras. Pero según quienes la conocen, fue esa autenticidad lo que cambió el rumbo de todo. Uno de los testigos de esa conversación asegura que Özge habló con el corazón, sin reproches ni dramatismo. Les recordó los momentos felices de Gökberk, las historias que él había contado sobre su infancia y el valor de estar juntos en un día tan especial. No se trata de mí, se trata de él, habría dicho con voz temblorosa. Esa frase, dicen, fue suficiente para ablandar incluso al más distante. La noticia de su gesto no tardó en filtrarse a los medios. Los titulares comenzaron a circular. Özge Yaz intenta unir a la familia Demirci antes de su boda. Al principio, muchos lo vieron como una maniobra desesperada, pero lo que ocurrió después silenció todas las críticas. Una semana más tarde, la familia de Gökberk aceptó la invitación y confirmó su asistencia. Fue un giro inesperado que cambió por completo el ambiente previo al enlace. Los preparativos retomaron su curso con una nueva energía. El propio Gökberk, visiblemente emocionado, agradeció a Özge por su gesto, aunque nunca reveló exactamente cómo lo había logrado. Ella tiene una forma de convencer sin imponer, dijo en una breve declaración a la prensa. Esa frase bastó para que sus seguidores entendieran que detrás de su calma había una enorme fuerza emocional. El día de la boda, la tensión inicial dio paso a un ambiente de unión y ternura. Los familiares de Gökberk llegaron puntuales, evitando el centro de atención, pero con sonrisas sinceras. Özge los recibió personalmente, uno por uno, y los abrazó antes de entrar al salón. Ese simple gesto conmovió a todos los presentes. La emoción era palpable, y algunos invitados no pudieron contener las lágrimas. Durante la ceremonia, los ojos de Gökberk no se apartaron de ella ni un segundo. Para muchos, era evidente que más allá del amor romántico, lo que los unía era un profundo respeto mutuo. Cuando el oficiante los declaró oficialmente casados, un aplauso ensordecedor llenó la sala. No solo celebraban una boda, sino también la reconciliación de una familia. Esa noche, mientras las luces del banquete brillaban y la música envolvía el ambiente, Özge se permitió un momento de silencio. Observó a la familia de su esposo riendo junta, algo que semanas atrás parecía impensable. En ese instante, comprendió que todo el esfuerzo había valido la pena. No se trataba solo de amor, sino de construir paz, donde antes había herida. Las imágenes del evento se viralizaron rápidamente. Los videos mostraban abrazos sinceros, risas compartidas y una energía positiva que conquistó las redes. Los fanáticos de la pareja inundaron internet con mensajes de admiración hacia Özge. Ella no solo se casó con Gökberk, también unió a su familia, escribió una usuaria, y en pocas horas el comentario acumuló miles de likes. Los periodistas presentes en la boda describieron la atmósfera como mágica y auténtica.
Ningún gesto parecía forzado y cada mirada hablaba por sí sola. Incluso los familiares más reservados fueron vistos conversando con Özge, agradeciéndole en voz baja por su perseverancia. La actriz respondió con humildad: solo hice lo que sentí correcto. A la mañana siguiente, mientras la prensa esperaba nuevas declaraciones, la pareja decidió mantener la privacidad. Publicaron una sola foto en sus redes, una imagen en blanco y negro donde se les veía de espaldas, tomados de la mano. El texto que la acompañaba era simple, pero poderoso: donde hay amor, hay perdón. Esa frase se convirtió en tendencia y fue replicada miles de veces. Programas de televisión, revistas y portales de entretenimiento la utilizaron como símbolo del poder del amor sobre el orgullo. Lo que Özge hizo no fue un acto mediático, fue un acto de corazón, comentó un analista de medios. Con el paso de los días, la historia se consolidó como una de las más inspiradoras del año. Muchos la compararon con las grandes narrativas románticas del cine turco, pero lo que la hacía especial era su autenticidad. ¡Tum! Özge Yalçın no solo logró casarse con el hombre que amaba, sino también devolverle algo invaluable: la unidad familiar. Gökberk, por su parte, no ha dejado de expresar su gratitud en privado. Amigos cercanos aseguran que está más enamorado que nunca y que considera aquel gesto de Özge como la mayor prueba de amor que alguien haya hecho por él. No solo me eligió a mí, eligió todo lo que soy, habría dicho un amigo. Hoy, esta historia sigue inspirando a miles de personas. No todos los amores tienen la fuerza para reconciliar lo que parecía roto, pero el de Özge y Gökberk demostró que cuando el corazón habla con sinceridad, incluso las familias divididas pueden volver a abrazarse. Fue más que una boda, fue una lección sobre empatía, amor y valentía.